Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Matrix Compliance, el podcast que codifica el compliance a través de la entrega de conocimientos de distintos especialistas. Acá en la Matrix creemos que cuando el conocimiento se comparte, la cultura de ética y de cumplimiento se multiplica. Y por lo mismo, en cada capítulo estaremos conversando con distintos referentes que principalmente nos van a compartir experiencias, tips prácticos, para que así las organizaciones puedan contar con un compliance efectivo y no de papel. Y hoy día tenemos un gran invitado que nos compartirá sus conocimientos desde la óptica de la auditoría. Nos acompaña en este capítulo don Edgardo Durán Rivera, quien es auditor, ingeniero, máster en compliance, fraude y blanqueo, entre otros títulos que tiene. Además es profesor de auditoría interna de la USACH y actualmente se desempeña como socio de Risk Compliance y Forensic de Grant Thornton. Tiene más de 25 años de experiencia en proyectos de anticorrupción, auditoría, contabilidad, entre otros. Y ha estado trabajando en industrias de energía, recursos naturales, tanto en Chile como en España y otros países. Muy bienvenido, Edgardo. Muchas gracias por estar con nosotros acá en la Matrix Compliance. Muchas gracias por la invitación y los felicito. Estuve viendo unos podcasts espectaculares, así que es un privilegio estar sentado acá con ustedes y atento a la conversación. Mi primer podcast, así que atento también a los errores. No, ningún problema, pero ahí lo vamos trabajando. Se nos viene una conversación bastante entretenida. Ya estuvimos hablando en forma breve de algunos temas. En una de esas nos falta tiempo, Edgardo, así que desde ya te dejo invitado para próximos capítulos que vamos a tener acá. Excelente. Y como tú bien dijiste que ya has visto algunos capítulos, acá en la Matrix nos vamos directo a los tips. Entonces, para ir preparando ese terreno, te pregunto directamente, en tu experiencia auditando controles internos, ¿cuáles son los 3 puntos ciegos más comunes que encuentras en los programas de compliance que se diseñan sin una perspectiva de control y de proceso? Mira, hay varios, y justamente uno de los problemas que observamos es que falta entendimiento del negocio. Hay una mirada muy penal. Estos son los delitos, que está bien esa mirada penal. Pero si no entiendes el negocio, ¿qué pasa por el lado del negocio? El directorio, el gerente de finanzas, no te compra, te está diciendo, ¿sabes qué? Esto es una carga adicional, no me ayuda, no está en mi día a día. Eso por un lado. Y este cambio regulatorio con la ley de delito económico trajo otro problema que he visto poco sobre la mesa, que no se está potenciando el segurito de las empresas, en las empresas industriales. ¿Por qué? Porque ellos tienen matrices de identificación de peligros, ¿ya? Las famosas MIPER, y nos están incorporando en los programas, donde están todos los delitos culposos, que son los más peligrosos. Tú quieres cometer un delito, te van a perseguir por ello, pero en delitos culposos tú no los quieres cometer. Y si hay un accidente, muere un viejo, vas a tener problemas mayores. Y lo que estoy viendo es que toman algunos de esos delitos y lo traen a la matriz de cumplimiento, no integran todo esto. Entonces, todas aquellas empresas productivas se están olvidando de ese mundo. Ese es un peligro mayor para la administración, especialmente los delitos culposos. Nosotros damos mucha importancia a ello. Y lo otro, como señalaba, no entender el negocio, no entender en qué nivel de madurez tiene la empresa en los que son los controles. Y vamos poniendo políticas, vamos poniendo controles que son una carga operativa. La ley nos abrió las puertas de acuerdo al tamaño, recursos y realidad de la empresa. Apalanquémonos en ello, pero ayudando a la empresa. En el mundo ideal, compliance no debería aparecer mucho en la foto, sino que debería estar incorporado en el día a día de los negocios. En la universidad, como te enseñan a optimizar procesos, ganar dinero, pero ganar dinero con temas éticos. Debería ser parte del día a día. ¿Por qué tengo que tener una función adicional? Entonces, esa mezcla no la estamos viendo, la estamos potenciando en nuestros modelos que proponemos a los clientes, que son principalmente un enfoque más sistémico o de programa, dependiendo de la realidad de la empresa, y cuando los vamos también a auditar. Entonces, ojo con las matrices MIPER, apalánquense por favor en eso y entender el negocio. La clave es entender el negocio y después
con un buen abogado, todo lo que es los delitos y ojalá un buen sistema en el cual apalancarse que ya traiga todo este know-how. Y hay varios software que podemos comentar. Oye, Edgardo, y en línea con lo que estás diciendo, ¿qué métricas usas para medir? Porque tú bien decías que cuando tú no conoces el negocio, no pasas a tener una especie de compliance de papel. Entonces, cuando tú evalúas un modelo, ¿qué métricas usas para evaluar si es que efectivamente el programa que se diseñó para una empresa, una organización, es efectivamente operativo? Mira, primero, la clave es el compromiso del directorio. Ya está todo cómo uno evalúa el compromiso del directorio. Pero después viene, ¿dónde está el compliance parado? ¿La persona o las personas? Porque dependiendo del tamaño podemos tener más de uno, como señala la ley, porque nadie es experto en sistemas, prevención de riesgo, medioambiental, entonces podrían ser más de uno. La pregunta es, ¿dónde está ubicado el responsable de esto? Normalmente en el papel cuelga el directorio. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Por favor, indíqueme cuánto es el sueldo de esta persona comparado con el resto de los gerentes. No, hay una brecha gigante. Perfecto, se justifica. ¿Por qué? Porque hay mucho compliance, gerentes especialistas, que exista esa brecha. Perfecto, puede existir la brecha. Segunda pregunta, ¿cuánto se le incrementó porcentualmente el sueldo al compliance en comparación con el resto de la gerencia? Sí. Entonces, eso ya nos está dando indicativos de qué tan importante es el compliance en el día a día. Ahora, para llegar a los indicadores, recién en esa etapa, sí, le empiezo a creer, empiezo a ver los indicadores. Ya, y los indicadores aquí, un top-down bastante simple, separando de aquello que es cumplir por cumplir versus los operacionales propios de compliance, dejando fuera los de la ley. Por ejemplo, ¿cuánto hicieron la capacitación? Es un checklist, ya hicieron los trabajadores la capacitación, pero ¿cuántos la entienden? ¿Cuántas denuncias válidas llegaron? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en responder esas denuncias? Entonces ya son otro tipo de indicadores más de la operatividad, más que un checklist. Oye, ¿cuánto hicieron la capacitación? Sí, la hicieron. Ahora, si lo entendieron o no, si era el material que correspondía o no, ahí vienen los otros indicadores. Y tomar estos indicadores con la planificación estratégica, el entendimiento del negocio y cuál de esos indicadores son los que voy a transmitir a la dirección que le hacen sentido y que ellos entiendan que ese indicador le aporta en su negocio en el día a día. Y no llenarnos de indicadores para el compliance, si aquí es una cascada, siempre partiendo de la planificación estratégica. ¿Cuáles son los 4 o 5 indicadores y cómo esos se van aperturando hacia abajo, pero que aporten? Y otros que van a ser propios del día a día. Ups. Oye, Edgardo, ¿qué puntos ciegos, en relación con lo que estábamos conversando, qué puntos ciegos son los que te toca ver más frecuente cuando tú revisas una organización? O sea, puntos ciegos, o sea, lo que te mencioné. Uh-huh. El oficial de cumplimiento, en realidad en el papel está arriba, pero está abajo. Exacto. 2, no conocen todas las transacciones, toda la operación, cómo gana dinero la empresa. Las empresas están hechas para ganar dinero, pero también tienen un objetivo social. Las fundaciones también son bien especiales, las fundaciones, empresas de inversión. Cada uno tiene su mundo completamente distinto y hay que entender qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen. Y eso normalmente no está. Cuando uno toma el manual de prevención, con suerte ponen el nombre de la empresa y lo que dice la página web, pero no cómo genera los ingresos, cómo gestiona esos ingresos, cuáles son sus palancas operacionales, cuáles son sus productos. Entonces, en cualquier documento nosotros lo que buscamos es entender el contexto donde opera la organización. Entonces, ¿Y ahí qué le recomendarías, perdón Edgardo, qué le recomendaría a quienes están cargados de este programa para conocer el negocio? Porque recordar que uno es mejorar la ética de la organización, pero si pasa algo, tenemos que tomar este papelito, este modelo, este sistema y presentarlo a la fiscalía. Entonces es importante construir historia. Entonces construir historia es entender la organización y su negocio, ojalá describir todos los productos y servicios que tiene, cómo opera, cómo son las personas, qué está externalizado, pensando a veces los negocios geográficos que tiene, y dejando fuera los negocios geográficos, cuáles son los límites de este sistema de compliance y por qué esos límites.
Porque, no sé, hay delitos culposos asociados a que yo puedo cometer un incendio acá y quemé el bosque de al lado. Ya, entonces, ¿hasta dónde voy a llegar con esos límites? ¿Hasta dónde voy a llegar con los delitos de corrupción, de lavado? Entonces, la clave es entender el negocio, describirlo y describir hasta dónde son los límites del sistema de cumplimiento, del modelo de prevención, del programa, lo que responda. ¿Cuáles son esos límites de tal forma? Y justificar esos límites de tal forma que si en el futuro pasa algo fuera de esos límites, esté documentado por qué llegamos a ese límite y no fuimos más allá. Entonces, eso es como la clave para limitar mi sistema de compliance. Y después, dentro de eso, entender el negocio. Esa es la reglamentación y que quede documentado el entendimiento del negocio, porque va a venir un fiscal que no entiende del negocio y que mejor que lo lea de nuestro documento más que esté buscando por internet cómo opera y se compare con una empresa con una madurez mucho mayor a la nuestra y nos exija muchos más temas de los que realmente es el contexto de la organización. Perfecto. Oye, Edgardo, y pasándonos al tema de los controles internos, ¿qué recomendación le darías tú a auditores internos que tienen que evaluar la efectividad de un programa de compliance? ¿Cuáles serían las 5 preguntas clave que nunca podrían faltar en ese testeo de controles? Bueno, ahí es donde se complementa el abogado con el auditor, y aquí los auditores, hay mucha gente más experta que yo en esto, pero lo que hacemos nosotros en el mundo cuando nos toca testear es ver quién está a cargo de este control, qué autoridad tiene, si se entiende o no el objetivo de ese control, y la clave de todo, qué evidencia deja de que se ejecutó el control. Porque me ha tocado ver descripción de controles donde no está la evidencia. Entonces, pero eso es pecado, porque la clave es dejar la evidencia y es lo que nos va a respaldar en el futuro. Después de eso, que tengo la evidencia, viene, bueno, ¿qué pasa si falla? ¿Cómo lo detectaríamos? ¿Qué pasa si hay colusión y alguien se puede eludir este control? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en detectar? No solamente quedarnos en la muestra, oye, ¿cumplió o no? Ya, pero ¿qué pasa si efectivamente no lo detectamos, falla el control? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? También eso nos ayuda a incorporar planes de contingencia, otra mirada. Y aquí, COSO 2013, principio 8 de fraude, ¿qué pasa si el control falla? El what if, ¿qué pasa si? Hay que ponerse en esa situación. Entonces, ¿y qué pasa normalmente cuando uno hace estas preguntas? No, mira, no sé, no tenía idea que tenía que tener eso, y ahí empiezan a caerse el sistema, porque confían mucho en el control, pero no se ponen en situaciones de estrés, de contingencia si falla el control. Oye, y en relación con los controles que uno podría decir que son cosméticos, ¿qué técnicas de auditoría tú nos podrías dar para detectar ese tipo de controles que son considerados cosméticos? Tendrías que nombrarme uno, porque cada uno es distinto. Nosotros... normalmente los controles están incorporados con las famosas 3 líneas de defensa. A mí me gusta decir defensa para los auditores, ya se eliminaron la palabra defensa, pero me quedo todavía con la palabra defensa porque se entiende más. 3 líneas de defensa donde todos los controles deberían estar en la primera línea, en el día a día, en la operación. Ya son muy pocos los controles que tiene que tener compliance, que es revisar que se estén ejecutando. Entonces, si hay mucho control que está en manos de compliance en pocas personas, ya llama la atención. Ya llama la atención que sea así, cuando en realidad, con la cantidad de delitos que tenemos, es imposible que los gestione el compliance, sino que tienen que estar en la punta, en el día a día. Entonces, cuando uno entrevista a la persona, dice, bueno, ¿usted sabe por qué es este control? Sí sé. ¿Lo capacitaron? Sí, me capacitaron. Le dieron las herramientas, la tecnología necesaria. Mira, no, mi computador falla más o menos. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué pasa si no lo ejecuta? Mira, no sé, pero a mí me dijeron que tenía que hacerlo. Entonces, la entrevista, cuando uno hace... Normalmente esto uno lo hace con el famoso walkthrough, el seguir una transacción, y uno va preguntándole a las personas si entienden, la pregunta clave es si entienden por qué ejecutan el control. No, a mí me dijeron que tenía que ejecutarlo, ya es de papel. Pero si no lo entiende, da una explicación razonable y él conoce la importancia de ejecutarlo, tú te quedas tranquilo. Pero si no conoce la importancia, ya sabemos que algo pasa. Pero no solamente esto del mundo de compliance, ¿sí? Por eso hay que hacer el mix con el negocio, porque los controles son de negocio. Entonces, si esa es la cultura, es porque tienen un problema de negocio y obviamente de compliance, pero hay que superar el tema de negocio cuando la persona entiende por qué hace el control de, oye, no puedo pagar cualquier cosa, sino que porque podrían
llevarse dinero, estar pagando a terceros relacionados con el lavado, podrían estar lavando dinero. Cuando la persona entiende eso, de inmediato mitiga el riesgo de que ocurra, ¿ya? Y ayuda al negocio. Y en paralelo, ayuda al compliance porque está en este mundo. Y compliance tiene que preocuparse que esa persona lo entienda. Pero no una mirada siempre de compliance, sino que una mirada de negocio. Entonces, si no le hablamos con negocio, de eficiencia, de operación, el negocio va a ser, oye, ¿cuánto necesita compliance? Ya pasan el dinero que ejecute. Pero no lo ven como un aliado de negocio. Eso es lo que tenemos que superar. Perfecto. Oye, bueno, y una de las cosas que hacen ustedes en Grant Thornton tiene que ver con investigaciones forenses. Sí, correcto. ¿Qué tipos de análisis de datos han sido más efectivos en tu experiencia para detectar patrones de fraude que los controles manuales, los tradicionales, no logran identificar? Mira, aquí hay una encuesta de la Asociación de Certificadores de Fraude, la ACFE, de Estados Unidos, donde la principal fuente es el canal de denuncia, que de inmediato lo vinculamos con compliance, y el canal de denuncia ayuda a la organización. Ese es un mundo. El segundo es el famoso data analytics, los insights que uno puede obtener de la data. Y aquí es la ruta del dinero, siempre. Aquí todo lo que es tener bien mapeado, todo lo que son las transacciones y los pagos, es donde más nos esforzamos nosotros en hacer testeo. Y también el mundo del inventario, dependiendo del tipo de negocio, el inventario también puede ser importante. Pero pensando en más estándar en todas las organizaciones transversal, el dinero. Entonces, el tipo de análisis que nosotros hacemos, principalmente el mundo de las reglas. Ya, si pasa tal cosa, entonces alerte. Pero de a poco, en algún momento vienen los temas estadísticos. Entonces, donde uno construye modelos, y ahí las empresas de seguros son las más avanzadas. Si tal persona que es el liquidador lo envía siempre a tal taller, ya una alerta. Una alerta no significa un incumplimiento, porque a veces uno confunde eso, me están cometiendo fraude. No, dada la historia, uno puede proyectar lo que va a ocurrir. Ya ahí los estadísticos son expertos en eso. Y ahora con el mundo de la inteligencia artificial se da mucho más fácil esto. Ahí dejando fuera dónde uno saca la información, pero ya los clientes lo están haciendo solo. Ahora está venido un cliente justamente que él creó un agente donde lo que le pedía simplemente era comparar, mira, dime si todo lo que le estoy pagando en el banco son los mismos que tengo en mi maestro de proveedores. Y con un clic, y lo hizo solo. Alguien que no tiene experiencia. Entonces ahora vamos a la etapa de la inteligencia artificial. Antiguamente uno vendía software para que quedara esto implementado en terreno. Hoy día con la inteligencia artificial ya lo está haciendo la misma organización. Y cuando hablamos de inteligencia artificial también son temas estadísticos que están detrás que ya uno puede incorporar estos modelos. Aquí los estadísticos para nosotros son claves en todo lo que es identificación de patrones anómalos. Aquí cuando el mundo de las matemáticas, uno no busca la distribución normal, no busca la media, el punto medio, sino que busca los problemas de la cola. Cuando hablamos de fraudes, que tengo temas menos al 3%, 1%, y en eso tengo que centrarme, y para eso necesitamos mucho temas estadísticos, software estadístico, pero hoy en día con lo que es inteligencia artificial no estamos apalancando mucho en inteligencia artificial para algo que antes era complejo, ahora es un poquito más simple. Es impresionante cómo ha ido evolucionando el compliance con la tecnología. Y veo que ustedes ahí están usando esta herramienta de inteligencia artificial adaptándose a los nuevos tiempos. Sí, es que hay que hacerlo porque si no nos vamos a quedar atrás. O sea, y los que avanzan más son los malandras, los que justamente quieren tener los temas, hackear más fácil. Ahora le puedes preguntar a la inteligencia artificial cómo hackear. Entonces, por lo tanto, tienes que tener mejores herramientas tecnológicas justamente para competir con ellos. Y las organizaciones tienen que apalancarse y, de nuevo, el compliance tiene que usar esa herramienta, pero no porque es compliance, sino que porque la organización la necesita para su día a día y uno tomar parte de esa herramienta. Y yo necesito estos indicadores de esas mismas herramientas. Y no hacer lo que ocurría antes, que a veces, oye, esto viene compliance, pedían un presupuesto, compraban un software que corría en SAP, pero resulta que ellos tenían Oracle, no conversaban con la gente de tecnología. Entonces, la idea es que compliance sea parte del negocio, del día a día, manteniendo su independencia, pero que entienda el negocio, entienda la tecnología que está detrás para saber todo el arte de lo posible con esa tecnología y él la puede utilizar. Eso también es un punto
clave en el compliance para que se pueda potenciar, porque al día de hoy, como tú dices, ha evolucionado, pero se viene todo lo que es la protección de datos, todo lo que es la gestión de inteligencia artificial en el futuro, ya llegó la fintech y así van a aparecer más normativas de tal forma que ese compliance no sea el compliance de la ley 20.393, sino que sea el compliance de cumplimiento transversal de la organización, donde una de las patitas va a ser sacar una matriz 20.393. Pero tiene que ser un compliance, porque si seguimos pensando en 20.393, vamos a quedar en una esquina y el negocio va a seguir su ritmo y si funciona o no, y lo que pasa con las empresas es un seguro, porque así como yo me pongo el ejemplo, ¿qué pasa si un control falla? Me preguntan, bueno, ¿qué pasa si efectivamente hay un delito acá? Bueno, ahí te sirve tener el modelo, te puedes eximir. Entonces un seguro, me dice el cliente. Sí, lo consideran como un seguro, no lo consideran como parte del negocio. Entonces también eso, si lo consideran como un seguro, ya sabemos que no es un buen compliance, es un compliance de papel. Hay que ir jugando con el cliente en ese mundo. Oye, Edgardo, y volviendo un poco a tu calidad de investigador forense, ¿cómo lo haces tú para preservar la integridad de la evidencia mientras, para ¿cómo se llama? Para mantener la operación de la empresa, del negocio? ¿Cómo lo haces para preservar la evidencia en ese caso? Bueno, está el mundo tecnológico un poquito más fácil, entre comillas, más fácil, no es que sea así, porque hay hoy día tecnología que te permiten generar una imagen, no una copia, una imagen exacta de tus bases de datos, de todo lo que son tus redes, y esa tecnología existe, la tienen la mayoría de los que trabajan en el mundo forense, está esa tecnología, y uno aísla eso, normalmente uno saca 2 copias, uno que la deja para la fiscalía, para los abogados, y que va ante notario y se sella, y otro que uno empieza a buscar información. Y lo otro en el mundo del compliance, pensando en temas forenses del compliance, no es como que el delito ocurre ahora. El delito ocurrió hace 2 años, 3 años, 5 años, el mes pasado. Entonces, la clave no es cómo para la operación ahora, la clave es cómo yo estaba hace 5 años. Y entonces, si el modelo no tiene la antigua organización y métodos, que en el fondo lo llevo al mundo contable, un cierre contable, ¿cómo cerramos compliance este mes? ¿Cuál fue la matriz este mes? ¿Cuáles fueron los controles? ¿Cuáles fueron los controles que fallaron? ¿Cuáles fueron mis tareas? ¿Qué decían las actas del directorio? Entonces, ¿cuál es el cierre, entre comillas, contable del sistema de compliance de hace 5 años? ¿Dónde está guardada esa información? No, mira, es que cambiamos el compliance, lo tenía en el computador y ya se fue, lo tenía en la nube, pero no sé qué parte de la nube. Entonces, una parte clave de cualquier modelo, pensando en el mundo forensic, es tener ese cierre contable del compliance, cómo lo guardo yo en el tiempo, para decir, mira, hace 3 años yo estaba así, hace 2 estaba acá, pero no reconstruirlo hoy, porque los delitos ocurren en el pasado. Entonces, como ocurrieron en el pasado, es poco el movimiento que uno tiene de parar la operación, aunque me han tocado situaciones que, y siempre lo cuento a veces porque el compliance era muy fuerte, cuando había un tema de que posiblemente el encargado de un proyecto recibió un soborno de una de estas desalinizadoras y el proyecto estuvo parado 1 semana. Era de 6.000 millones de pesos el proyecto y por día perdían $1 millón. Y por compliance se paró. Y eso pocas empresas en el mundo lo pueden decir. Entonces, esa es la importancia del compliance, pero se para el proyecto cuando hay que pararlo, cuando es cerca, por ejemplo, que estás recibiendo soborno ahora. Pero la realidad es que esos sobornos normalmente te enteras después. Ahora con la tecnología y los canales de denuncia llegan más cerca, pero normalmente pasan en el pasado. Cuando llegue el fiscal, oye, esto fue hace 6 meses, 3 meses, ¿cómo estábamos parados? Entonces eso es lo importante para el modelo de compliance y lo importante para Forensic. Nos apalancamos en la tecnología y también, cuando el modelo de compliance, cuál es la documentación mínima que tú tienes que guardar, la foto que tienes que guardar a los cierres de mes, trimestre, año, dependiendo del tamaño y madurez de organización, cómo lo vas a guardar para que no lo cuestione el fiscal en el futuro y no lo estemos buscando en el futuro. ¿Te ocurrió eso en la práctica, que el fiscal te objeta alguna documentación por la posibilidad de haber sido manipulada? Sí, o sea, pero en el mundo de investigación sí. Y
Es clave preservar desde el origen la información, las famosas cadenas de custodia y también las limitaciones. También uno sabe, mira, esto fue proporcionado por tal parte o por tal persona y efectivamente lo cuestionan y el abogado de la contraparte lo va a cuestionar. Y si la evidencia es muy buena, te va a cuestionar como profesional por qué hiciste o no, o qué estudiaste. Pero sí, lo que más cuestiona es la trazabilidad de la evidencia, es clave. Oye, Edgardo, me voy a aprovechar un poco de tu experiencia en varias jurisdicciones. Uh-huh. Y en ese sentido, porque tú tienes experiencia en España, en Colombia, en Argentina, en distintos países. Y ahí yo te quería preguntar cómo lo haces para adaptar metodologías de auditoría de compliance para distintos marcos regulatorios sin perder consistencia en la calidad de tu trabajo. Mire, no lo hago yo, es un estándar casi de la industria y también de las organizaciones globales, donde esté más alto el estándar, se aplica el resto. Entonces así mantienes la consistencia, eso es punto uno. Pero en el caso se lo llevo al mundo de compliance es un poquito más complicado porque tenemos que ir al compliance penal, la regulación de cada país. Y hay que tener mucho cuidado cómo se avanza en eso si uno trae las mejores prácticas, porque traer una mejor práctica te puede amarrar frente al fiscalizador. Recordemos que aquí hay un sentido de negocio detrás. Entonces, el decir que no tengo un control que sí tienen todo el resto de los países, para un país que no lo requiere, no lo necesita, te puede perjudicar y decir, señor, usted tenía aquí el informe de su compliance, dice que no tiene este control, no es necesario para el país, para el tema penal, y te va a perjudicar tu modelo. Por eso estás diciendo que no tiene un control que es relevante. Entonces puede perjudicar eso. Entonces cuando llegamos al mundo de los temas penales, el abogado local, y entender si nuestro mejor estándar del mundo global realmente me aporta frente a un tema penal. Y normalmente no aporta, nos perjudica. Entonces nosotros tenemos muchos controles, no sabes que hay poca segregación de funciones de acuerdo a la política global. Entonces, oye, pero el modelo, usted tiene un mal modelo porque no tiene segregación de funciones, aquí lo dice su compliance global que no está. Entonces hay que adaptarlo a cada realidad. Y no puedo dejar pasar lo que hizo la ley. Todo el mundo entiende que si yo voy a cometer algún delito es porque yo como organización me voy a beneficiar en los delitos penales. Chile cambió eso. No me ha tocado verlo en ninguna otra. Puede que existan los 190 y tantos países, pero no me ha tocado verlo y eso es muy, muy peligroso. Asumir ciertas facultades que tiene el Estado de supervisar. O sea, si yo me veo perjudicado como organización, ya porque, no sé, quemaron mi empresa y contaminé, no tuve ningún beneficio, pero me van a perseguir igual por falta de. Entonces eso es un paradigma que no sé si lo van a adoptar el resto de los países porque es mucha carga regulatoria para la organización y para la dirección también. Los gerentes, los compliance, ya no quieren ser compliance, no quieren ser directores, porque ven esos peligros. Como alguien dijo, es mucho peligro, el arma está cargada, pero el fiscal todavía no lo sabe usar, pero está cargada el arma. O sea, se puede disparar en cualquier momento. Entonces, son muchos los peligros asociados a eso. Oye, Edgardo, ¿y qué consejo práctico le podrías dar a alguien que tiene que ver jurisdicciones fuera de Chile, por ejemplo, en Perú, Argentina, otro país de Latinoamérica, y que tiene que capacitar a esos equipos locales respecto de metodologías o estándares internacionales que probablemente le exijan más que lo que exigen ahí en ese país? ¿Qué consejo le daría en la capacitación? Hay que separar las capacitaciones en dos. Uno, aquellos que son estándares. Los estándares éticos, te vas con el estándar más elevado. Eso perfecto. No va a cambiar. Pero el mundo de los controles operativos, los financieros, los medioambientales, todo eso, hay capacitaciones con especialistas locales. Uno puede ir con el paraguas y el que uno transmite, el temas éticos, sociales, que son intransables y van a ser siempre transversales. Pero cuando ya llegamos al tema ya de la operatividad del mismo, de los controles ejecutándose, especialmente financieros, hay que tener mucho cuidado de que sea alguien local y teniendo siempre esta mirada que lo que podamos transmitir
puede perjudicar a esa organización. Porque queremos que tenga todos los controles, sí, pero también hay que entender el nivel de madurez de la organización, asegurarse que sea así y los vamos implementando de a poco hasta que llegue el estándar global que requiere la organización. Pero si estamos comprando una empresa pequeña o tiene poco nivel de madurez, no podemos exigirle lo mismo que global. Entonces esas capacitaciones hay que pensarlas con esa mirada más penal del país o civil o dependiendo cómo esté el marco, pero la exigencia penal hay que tener mucho cuidado. Civil no es tanto, se pueden meter la mano al bolsillo, pero el penal es el peligroso. Perfecto. Oye, Edgar, volvamos un poco a la tecnología. Sí. Y ahí te quería preguntar cuáles son las herramientas o las tecnologías que en los últimos años te han servido más para detectar riesgos de compliance. A ver, hoy en día hay varios software locales y tenemos la experiencia de otros países europeos, por ejemplo España, donde ya muchas de estas normas están cargadas, entre comillas, en estos software. Y ya tienen esta mirada de que necesito tener toda la normativa. CompliSafe, por ejemplo, tiene esa mirada donde tengo cargado todas las normativas que yo necesito. Recordar que nuestro sistema penal tiene temas medioambientales, tiene temas de seguridad y salud ocupacional, tiene temas financieros. Entonces, ya tengo todas esos estándares internacionales, esas ISO cargadas, tengo la normativa europea que es mucho más exigente que la nuestra y me apalanco en esa tecnología para hacer las autoevaluaciones que hagan los gerentes, lo que yo señalaba que estaba en la primera línea, yo como auditor poder tomar las muestras que necesite sin estar molestando en el día a día a la organización, yo como compliance asegurarme que se estén ejecutando todas las pruebas del día a día sin estar tocando la puerta, enviándole recordatorios al correo de tal forma que cumpla y ojalá que les duele el bolsillo si es que no cumplen, que son los indicadores clave para mí es que estén indexados a todo lo que sea su bono final de año de la gerencia a un grado de cumplimiento de compliance. ¿Ya? Si cumplen con una auditoría de compliance, pierden el bono un 30%, seguro que van a correr y lo van a cumplir. Eso te iba a preguntar, en la práctica, ¿qué te ha tocado ver más o menos en cuanto, por ejemplo, en el incentivo, el bono? ¿Sí? ¿Qué porcentaje te ha tocado ver en la industria? No, muy bajo. O sea, desde cero, que es el estándar que la gran mayoría, pensando en cantidad, y efectivamente entre un 7 y un 15% asociado a empresas más grandes. Pero la mayoría está cercano a cero. No contemos con eso hoy en día. ¿Por qué? Porque no le están dando la importancia, no están en el negocio en el día a día. Y perdona que te interrumpa, si tú tuvieras que, vamos a ponernos en un escenario hipotético, si tuvieras que asignar un porcentaje, ahí tú me dices qué porcentaje recomiendas, ¿qué KPI te servirían a ti para evaluar el cumplimiento de la ética de ese profesional que va asociado a un bono, por ejemplo? Y hay una mezcla de indicadores. Te señalaba esto de cuánta gente, que no es el mejor indicador, de esa gerencia, de esa área, hizo la capacitación a tiempo. Perfecto. ¿Con qué nota aprobaron esa capacitación? Con un 75%, 76%, 78%. Y hay que buscarle los indicadores para esa área respectiva. Por ejemplo, aquí ya estamos... siempre están los temas de accidentabilidad, que hoy en día los considero clave en un modelo de compliance. Si no están esas tasas, siempre había un bono asociado a eso. Pero ahora, por la ley de delito económico, nos comparamos más. Pero lo que es ya compliance duro es muy poco lo que tiene. O sea, si viene una auditoría de compliance a sus controles y no cumplió, no pasó nada. Entonces, cuando uno va a hacer el testeo de los controles y dice, oye, en realidad no estás aplicando el control, la gente no lo entiende y sacas una mala nota, no hay conformidad con el modelo de compliance, no pasa nada. Entonces, esos indicadores hay que construirlos asociados a la realidad de esa área y asociados a compliance y que sepa que si no cumple, le va a doler. Y el doler, cuando el bono estamos hablando entre un 10 y un 20%, le va a doler, que sería mi recomendación, y ojalá un 30%, pero un 10, entre el 10 y el 20%. Vamos, tampoco ese. Claro, pero hoy día realmente lo que me toca ver es cercano a cero. Perfecto. Oye, Edgardo, en relación con una auditoría de compliance, para ponerlo en términos
simple. ¿Cuál sería tu checklist de calidad en una auditoría de compliance para validar esa auditoría de compliance y que esa auditoría haya cumplido con estándares internacionales? Y ahí te hago otra pregunta. ¿Qué elementos nunca podrían faltar en un papel de trabajo en una auditoría de compliance? Mira, cuando uno hace auditoría, yo le digo a mis alumnos que siempre tienen que culpar a otro. Traducción de eso es que tienen que tener un benchmark de comparación. Y las metodologías son muchas. Hoy en día salió, por ejemplo, la 37.302 de cómo auditar eso. ¿Qué nos ayuda eso? No se trata de hacer el checklist contra esa normativa, sino que lo que nos ayuda es completitud, asegurarme que pasé por todas las etapas que debería haber pasado. Entonces me da la conformidad o no de todas esas etapas. Ahora, ojo, que no es llegar y aplicar, sino que tiene que aplicarse de acuerdo a la realidad de esa organización. ¿Ya? Entonces, nos apalancamos mucho en buenas prácticas y esas buenas prácticas se van mezclando. Por ejemplo, temas medioambientales, 14.001. Temas de seguridad y salud ocupacional, 45.001. Temas de calidad, 9.001 para asegurarse que el producto es. Y así uno se va incorporando buenas prácticas. Todo lo que es control interno, vamos con COSO 2013. Entonces, entre comillas, siempre culpar a alguien, que en este caso es un estándar reconocido a nivel global. De tal forma que si yo llego a hacer una recomendación, mira, tú no estás teniendo esta conformidad de acuerdo a la ISO tanto, no estás siendo conforme de acuerdo a COSO tanto. No es que Edgardo Durán o la persona de allá o que Grant Thornton o que esto dijo. No, lo revisaron, pero según el estándar internacional, usted está lejos, está cerca, según la norma, etc. Entonces siempre la recomendación es un buen estándar que asegure que no se te olvidó nada en la cabeza, ¿ya? Y estar claro con cuál es el estándar trabajar. Perfecto. Edgardo, yo te anticipé que el tiempo fluye rápidamente. Pero estuvo muy agradable la conversación. Pero nos queda, no te despedir todavía, porque está muy entretenido, así que no me quiero despedir. Mira, te quería hacer una pregunta en relación de cómo crees tú que tiene que evolucionar la auditoría de compliance para anticipar riesgos emergentes como por ejemplo con los que tú nombrabas anteriormente, ciberseguridad, inteligencia artificial, ESG también puede ser, en lugar de analizarlo retrospectivamente, sino que acá anticiparlo. Sí, bueno, ese es un gran desafío, pero el desafío pasa por lo que te señalaba al inicio, que compliance ojalá no se sienta en el futuro. Al día de hoy tiene que hacerse sentir, ¿ya? Pero en el futuro tiene que estar incorporado en el día a día del directorio, del gerente general, cuando toma las decisiones. Bueno, esta decisión, oye, cumple con la ley, cumple con estándares éticos, que se empiezan a hacer esos cuestionamientos en el día a día. ¿Y cómo logra eso? En que compliance pueda lograr introducir el ADN de compliance en todas esas personas, con sus capacitaciones, con el día a día, con hacerles ver todo lo que está ocurriendo. Entonces, ellos son los llamados a identificar eso, que, oye, el junior de la empresa llegó en una moto nueva, se fue de vacaciones, esto es ejemplo real, ¿no? Se fue de vacaciones a Cuba y iba a distintos hoteles donde ponía recomendaciones en su Facebook, ejemplo real. Nadie dijo nada. Hasta que justamente las capacitaciones, oye, pero es raro, porque yo entiendo que eso no es normal, que alguien que gane tan poco tenga ese estándar de vida, y hizo clic. Entonces, Compliance tiene esa misión de poder que esa forma de identificar quede en la primera línea de defensa, segunda línea de defensa. Ese es el gran objetivo de Compliance. Ahora, para hacer al día de hoy bien práctico, o el día de hoy lo puedes hacer con data. Ya con data, con temas estadísticos, con inteligencia artificial, pero eso, de nuevo, vamos a ser los policías, y no queremos ser los policías en compliance. Queremos que la gente que está en el día a día sea ética, porque es mucho más barato que sea ética a que no sean éticos. Porque voy a tener que estar haciendo investigaciones, poner controles adicionales, pero si yo contrato gente que es ética, esos gastos van a disminuir. Y ellos me van a ayudar a identificar. Ese es el futuro. Pero hoy en día, la realidad chilena, lo que está pasando, tenemos un nivel de madurez más o menos, y uno se enfrenta con cosas como las que te comenté. Oye, ¿sabes qué? Tengo que pagar una suscripción. Pero no te preocupes, yo te saco la foto de la suscripción y ahora lo puedes leer. Y tú no pagaste la suscripción. Es como los derechos de autor. Entonces, estamos en un nivel de madurez donde estamos tratando de entender y nos estamos llenando de cosas sin llegar al mundo, como dicen en Estados Unidos, woke, de exagerar esto.
pero tiene que ser razonable. Me he visto hay conversaciones de si vendo o no cereza en la calle. Uno no conoce todos los antecedentes, todas las realidades para opinar. A veces puede ser una persona millonaria, pero que su padre le da 9 pesos, aprende a ganarte en la calle y uno sale a la calle, hay gente que no tiene que comer y es la única forma de vivir. Entonces, hay que entender la organización, hay que entender el contexto de cada situación para poder opinar y no genérico. No me gustan mucho las redes sociales porque es genérico y cada uno tiene en su mente ciertas cosas. Hay que analizar todo en detalle para tener una mejor visión. Perfecto, Edgardo. Antes de pasar a una sección que nos piden ¿ya? Con ansias, que es la Matrix Salcayo, te quiero hacer una pregunta aprovechando tu expertise, porque a ti te ha tocado atender a empresas del rubro energético, de recursos naturales, y quería preguntarte qué riesgos ves comunes en ese tipo de rubro. Bueno, ahí es lo que te señalaba y que el compliance tiene que conocer muy bien, son todo lo que son los delitos de seguridad y salud ocupacional. Bien. Porque un accidente uno lo puede tener bajando una escalera, subiendo una escalera. Va a ser un delito culposo porque tú se te olvidó poner, no trajiste la mutual, no pusiste, oye, cuidado, peligro, y podrías llegar hasta ese extremo. Entonces las empresas productivas lo tienen, siempre está las famosas MIPER, pero están mal hechas. Hoy en día, cuando recibió el decreto supremo, me parece 44, lo estaban cambiando, donde tienen más exigencias las matrices, donde si yo voy a hacer una actividad, tengo que detallar claramente el paso de esa actividad, de que puedo tener el derecho a saber si me puedo electrocutar, puedo morir, puedo caer, etc. Entonces, en vez de estar mirando esas matrices penales que tenemos que mirarlas, tenemos que, como compliance, empezar a mirar esos delitos culposos que están en esas matrices y asegurarnos que estén bien. Es más, son pocas las administraciones que consideran las personas como clave, que estamos hablando del mundo minero, productivo, y la seguridad es lo primero. Esas matrices son las que tenemos que asegurarnos que funcionen, que haya seguimiento, que sean parte de nuestro modelo día a día, porque la vida de las personas es lo primero y no queremos llevar delitos culposos a la gerencia, que no quiso aprobar un presupuesto para un trabajo en altura y dijo ejecútese igual y hubo un accidente. El gerente de finanzas lo van a andar persiguiendo por no aprobar ese presupuesto. Entonces, insisto, en este caso el arma está cargada, la fiscalía todavía no sabe cómo usarla, pero cuando la use se puede disparar sola y va a matar varios pájaros de un tiro. Así es. Para ir cerrando, Edgardo, nos vamos a ir a la sección de la Matrix Salcayo, en la cual te vamos a hacer unas preguntas al hueso. ¿Ya? Y en ese sentido te quería preguntar cuál sería tu checklist de red flags que todo auditor tiene que revisar en los primeros 15 minutos de una auditoría de compliance para identificar si está ante un programa robusto o un programa cosmético. La entrevista con el director y el de cumplimiento. Perfecto. Te entrevistas con esas personas, los primeros 5 minutos con ellos, vas a saber. Y si no quieren tener esa reunión, lo que te comentaba, pide cuánto gana, cuál es la historia, dónde está, cómo son los incrementos de sueldo, su bono, si tiene estacionamiento o no, comparado con el resto, y de inmediato lo vas a poder ver. Interesante. No necesitas, o sea, aparte, pero con eso ya puedes verlo rápidamente. Perfecto. ¿Qué libro, película, curso o lo que sea que a ti te haya servido en tu asesoría, que te haya hecho sentido, que tenga que ver con corrupción, lavado de activos o cualquier tema relacionado con compliance, puedes sugerirle a todos quienes nos están escuchando en este capítulo? Mira, tenemos que evolucionar hacia temas más éticos y mi recomendación es que entiendan la ISO 27000, ¿ya? De todo lo que es sostenibilidad. El camino va para allá. Para ser sostenible hay que ser éticos y matamos el cumplimiento desde cero. Entonces, si pueden entender la ISO 27000, yo se las recomiendo como una mirada distinta para entender la organización y el negocio, hacer ese match. Porque ya lo más probable es que los auditores conozcan el compliance, conozcan el negocio, pero esa mirada de sostenibilidad y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que ya están hechas. Entonces, oye, ¿por qué tengo que yo inventar la rueda? Oye, ¿por qué tengo que inventar la rueda si está la ISO tanto? La ISO viene del 40, antes de la Segunda Guerra Mundial, y han hecho muchas cosas y
también con cuidado. No es tomar y ejecutar, sino que hay que saber cómo. Y de esa recomiendo la 27.000. Perfecto. Y Edgardo, si te gustaría que este capítulo trascendiera por todo lo que hemos conversado, hemos pasado por distintos temas, Sí. te he bombardeado preguntas. ¿Qué es lo que más te interesa que quede grabado en la cabeza de todos quienes nos escucharon? Mira, lo que me gustaría es que empecemos a pensar en cómo administrar éticamente la organización. Y eso pasa por las universidades e institutos, cómo preparan a la gente. Si no las preparan en forma ética, si no hacen preguntas éticas en sus negocios, no vamos a llegar a ninguna parte. Y en la empresa es el eje ético, en las decisiones éticas, para que no dependan del compliance. Hoy pregúntenle a compliance. Sí, hay que preguntarle a compliance cuando hay alguna duda, pero ya en la organización, en el día a día, el funcionamiento, la gestión ética de las organizaciones. Siempre lo digo, en los alumnos me conocen, dice, primero optimizar procesos. Después de optimizar procesos, oye, optimicemos procesos de acuerdo a riesgos, los más riesgosos primero. Para esto no dejamos de optimizar. Ahora riesgo, y ahora estamos en la etapa de la gestión ética de la organización. Y bajo de ese mundo ético viene todo lo que es la gestión de riesgo y todo lo que es la optimización. Entonces ahora el eje, me gustaría que la gente se organizara y pensara en el futuro una organización ética, mi negocio ético, ¿cómo lo hago ético? Eso me gustaría que trascendiera en el tiempo. Excelente. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda tu experiencia, tus conocimientos, los tips prácticos, haber tenido también la paciencia de irse de un lado a otro. No hay problema. Todas las preguntas, así que te reitero los agradecimientos y te reitero también la invitación a que vengas con nosotros a conversar otros temas, porque quedaron varios ahí en el tintero, así que te esperamos en un futuro capítulo acá en la Matrix Compliance. Gracias por la invitación y cuando lo estimen conveniente. No, muchas gracias. Gracias a ti, Edgardo. Y con eso, bueno, damos por terminado este interesante capítulo y lo invitamos, si es que les gustó este capítulo, a compartir estos tips prácticos dados en este caso, por Edgardo, a su respectivo equipo o a quienes están en este mundo del compliance. Agradecemos también a nuestro auspiciador CompliSafe por darnos la posibilidad de hacer este podcast. Y como decía al inicio, la idea de este podcast es multiplicar el conocimiento para que así tengamos una sociedad más justa, más ética, como bien decía Edgardo, que es lo que todos buscamos para mejorar el Chile que hoy tenemos y todos quienes están acá en la sociedad. Suscríbanse a la Matrix en todas las plataformas, síganos en LinkedIn, en Spotify, en YouTube, y muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en un próximo capítulo.